Imagen Latente, el podcast del Centro de la Imagen. Imagen latente para mí es algo que está guardado y que está pulsando como un ritmo cardíaco, que está pulsando y que eventualmente logra salir. También como si fuera una figura en el hielo, adentro de hielo, y el hielo va derritiéndose y ahí está esa figura que vamos a rescatar. Imagen latente es el olor a los plátanos fritos que comíamos en el suelo, porque a veces no teníamos mesa, pero igual sabía muy, muy rico. Esta segunda temporada de Imagen Latente propone reflexionar sobre cómo se crean, imponen, modifican y reproducen los imaginarios en torno a grupos, identidades, comunidades o hechos sociales, y analizar las intenciones que motivan su representación, y cómo estas intenciones configuran nuestra mirada. Imagen Latente es un viaje sonoro por la diversidad de formas de representar el mundo. Episodio 1. Los imaginarios surgidos desde los medios masivos de comunicación y la publicidad. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué imaginarios nos han impuesto? Hola, soy Patricia Arriaga Jordán. Soy directora y productora de cine y de televisión. También soy fotógrafa, hice fotografía mucho tiempo. Cuando llegaron los medios digitales, la verdad es que nunca pude dar el salto. Tenía mi cuarto oscuro, película 35 milímetros, 4x6, 8x10, todos los formatos, pero nunca pude dar el salto. Y entonces la dejé latente. Después hice televisión, hice Plaza Sésamo, luego hice mucha producción infantil en Canal 11, Bisbirige, El Diván de Valentina, son los más conocidos. Y después empecé a hacer series de televisión para Canal 11 y en medio de este proceso empecé a hacer cine. Estoy trabajando en un largometraje en concreto. Después de la última serie que hice, que fue Malinche, que trabajé en lenguas indígenas y me acerqué a las culturas mesoamericanas y aprendí muchísimo y me encantó hacerlo. Tengo un doctorado en economía política, lo cual me convirtió durante mucho tiempo en una de las pocas personas en el mundo, porque éramos 5, que analizábamos la comunicación y la cultura desde un punto de vista económico. Yo no necesariamente económico, pero sí de la economía política de izquierda. He sido siempre marxista, mi marco teórico de análisis siempre ha sido marxista y desde esa perspectiva, desde donde he sido crítica y he analizado los medios de comunicación. ¿Cómo operan las industrias culturales? ¿Qué obtienen estas del público? ¿A qué mandatos responden las imágenes ahí representadas? La manera en que se genera una imagen es bastante complicado. Desde el punto de vista personal, sí, obviamente que son los intereses que le llevan a uno a contar una historia o a contar otra, pero también hay una realidad externa que nos obliga a reconsiderar lo que queremos contar. Pero ¿quién me la va a financiar? En cine, al tener la posibilidad de cine de autor y cine comercial, tendría yo que decidir si voy a hacer un producto comercial o voy a hacer un producto o un cine de arte, de autora. En ese caso están todas las restricciones de presupuesto. Si el presupuesto es corto, si la idea o lo que yo quisiera transmitir, narrar, lo puedo acotar a ese presupuesto o decido que eso no puedo hacer. Si quiero que se financie a nivel comercial, ahí hay una serie de intereses, una serie de mandatos, por llamarlos de alguna forma, o me ciño a ellos o no hay cine comercial que me financie a mí. Va a financiar obviamente otros proyectos. Va a financiar obviamente los proyectos de otros autores y de otras autoras. ¿Qué pasa en televisión? En televisión no existe la televisión de
autor o de autora, aunque han dicho que algo de lo que yo he hecho se podría decir que es una televisión de autora porque he hecho lo que he querido en televisión realmente. Me lo han financiado porque he trabajado para la televisión pública con un sentido de servicio público auténtico. A mí nadie me tiene que decir, eso no sirve para el público, en este caso Canal 11, que es donde hice una carrera larga. Pero la mayor parte de la televisión es una televisión comercial y la televisión comercial trabaja para sus televidentes. La televisión pública también, pero la televisión pública tiene un mandato diferente, que es dar servicio a todas las audiencias, como se llama, no a todos los televidentes, que no es el caso de la televisión comercial, que debiera, porque es una concesión del espectro electromagnético. Estoy hablando de la televisión abierta, gratuita, supuestamente gratuita. Hay un fragmento del espectro electromagnético por donde se transmite la señal de esta televisión abierta, que está concesionado por el Estado mexicano porque nos pertenece a todos los mexicanos, a la nación. Entonces se le dice, bueno, yo te voy a dejar a ti que tú explotes estas ondas electromagnéticas, pero las están explotando para fines comerciales, personales, de los inversionistas. No es realmente una explotación a servicio de la nación mexicana. Entonces son mandatos muy diferentes que tiene uno que cumplir. ¿Imaginarios en venta? ¿Qué relaciones hay entre las audiencias y las narrativas publicitarias? ¿Quiénes y qué relatos siguen ausentes en estos espacios? ¿Y qué representaciones siguen perpetuando estereotipos? ¿Quiénes siguen decidiendo cómo serán las imágenes que consumirán millones de personas? Las imágenes que yo siento que han faltado en este universo audiovisual, por llamarlo de alguna forma, depende de dónde estoy. Y curiosamente, las que faltan de un lado son esas unas están representadas en el otro lado, pero faltan las otras. Es un cruce de faltas y me voy a explicar. En la televisión comercial se dio una concesión para explotar y hacer negocio. No hay más que eso, hacer negocio. Y el hacer negocio es vender el espacio publicitario a los anunciantes de bienes de consumo. Esos eran los programas como se estructuraban alrededor de los productos y los productos se anunciaban ahí. Entonces, en un principio, la publicidad era global para todo el público. Entonces, si vamos a anunciar jabón, cerveza, coches en la telenovela, por decir algo. Pero luego los publicistas, los anunciantes decían, no, pero a mí de qué me sirve anunciar coches para señoras que tienen 7 niños y no compran coches. Y ahí empieza una diversificación de la televisión, primero en barras de programación, para las mujeres, para los hombres más tarde, noticiarios, deporte. Se va dividiendo la programación, la publicidad se va especializando y después se divide por canales. Ya está el canal de golf, el canal de la telenovela, el canal de los niños, y hay toda una especialización que sirve para entregar esos públicos a los anunciantes. Es un servicio que dan las televisoras a los anunciantes. Esa es la relación que existe. Ahora, ¿cuáles son las imágenes y cuáles son los públicos representados y qué es lo que existe ahí en esa relación? Pues los que pueden comprar los productos que están vendiendo. ¿Para qué va a tener la telenovela del 2 indígenas tzotziles en Chiapas cuando no van a comprar los productos que están generando porque viven en Chiapas, no hay distribución de esos productos? Entonces, lo que se construye en esta televisión comercial, las imágenes, las narrativas, es lo que atrae a cada público especializado de acuerdo a la publicidad. Las opciones están, el público, está Canal 11, está Canal 22, hay Canal 14, hay otras opciones, inclusive canales privados de documentales, de historia, pero no, las preferencias son otras. Entonces, esta creación de imágenes se constriñe pues a lo que el público, los televidentes quieren ver, cómo lo consumen, cómo lo ven, y se hace un círculo vicioso, porque yo no quiero arriesgar, cambiar lo que se está viendo, porque qué tal que me dejan de ver, pierdo el ingreso publicitario. Y el público pues recibe siempre la misma historia de la telenovela y la siguen viendo. Ahora, en el otro extremo, entonces, ¿quiénes no están representados en la televisión comercial?
los adultos mayores, que casi no consumimos, los niños, porque luego les dan el domingo y ellos no pueden consumir, las clases bajas, algunos programas en tanto el contenido dirigido, pero ellos representados como tal, o ellas, de estas clases más bajas, siempre es la mirada de esta clase media que es la que ve la televisión. Pues en papeles como de servicio, meseros, choferes, con unos roles asignados que son los que les asignan en su vida estas personas que viven de unas clases medias altas. Y sin embargo, el cine comercial es muy similar en muchas cosas a estas restricciones de la televisión con respecto a sus públicos. Es el cine más personal, más de autor. Siempre los cineastas están, yo lo llamo un fantasma de izquierda. Hay una cuestión combativa y de preocupación por el otro lo digo en el sentido filosófico, de quiénes son, por quienes menos tienen. Y entonces se hace un cine que tratan de representar a estas clases marginadas, por llamarlas de una forma, pero el cine en el otro extremo las trata de representar de varias maneras, con toda la conflictiva, lo que implica ser una persona que trata de salir adelante en un México que no permite, en un México violento, clasista, racista, o sea, esa realidad mexicana, que la otra no la muestra de esa forma. ¿Cuándo se va a hacer un cine de autor, por ejemplo, en México que hable de problemas de las clases altas? No están representadas en un cine de autor, de izquierda, que busca incidir y mostrar este México. No representa estas clases. Es rara vez que se presente la problemática de estas otras clases sociales, que por lo general no están presentes en este cine, sí en la televisión comercial, y ahí está, digamos, el sub y baja. El problema es que esta televisión comercial la ven 90 millones de mexicanos y de mexicanas todos los días, y este cine de autor, en el mejor de los casos, podríamos pensar 100,000 espectadores. Entonces, ¿quiénes son los que no están representados? Evidentemente, pues los que no tienen tanta visibilidad de alguna forma. Y los que están ciertamente no representados son los niños y las niñas. Es como si no existieran en este país. Ni están representados, ni tienen productos audiovisuales para ellos. Están, digamos, en una tierra de nadie. Cuando hice la serie de televisión Malinche y que pues tuve que estudiar a marchas forzadas porque el tiempo de investigación es poco, y mi conocimiento de la conquista Mesoamérica, las costumbres, las lenguas, era bastante superficial, diría yo, y realmente tuve que entrar para poder crear personajes. Descubrí que toda esa parte nos falta. Ahora estamos en un intento por el respeto a las culturas indígenas, por tratar de ubicarlas en algún lugar, y realmente no acabamos de tener ubicado el imaginario mesoamericano, lo que fue, lo que representaba. Es realmente complejo. Y esta tan necesidad de integrar las culturas indígenas al audiovisual es fundamental porque nuestra identidad está construida a partir de esta mezcla de lo indígena con lo español, el mestizaje, que ya un poquito hasta sobra lo indígena y lo español como que ahí está, y lo indígena es como, oh, es sagrado. No es sagrado, lo tenemos todos los días cuando comemos tortilla, es parte de nosotros, pero no lo tenemos claro, y a mí me gustaría que toda esa parte indígena la tuviéramos clara, fuera parte de nosotros. Obviamente los indígenas tampoco están como debieran estar, están siempre hechos a un lado. Cuando yo era niña había un programa que lo volví a ver ahora que dio un curso sobre historia de la televisión, me daba vergüenza, Magdaleno o la India María. O sea, en esta cosa desde como si son tontos, como que no entendieran, digo, no son nada tontos, entienden todo. Y hay una riqueza enorme y no están representados. Y todo ese imaginario y esas imágenes que vienen ellos desde sus culturas, quienes son, pero la naturaleza que les rodea, que es fundamental también. Esas imágenes de naturaleza que parecieran estar ausentes en nuestra televisión, inclusive hasta en nuestro cine, me atrevería a decir. A mí, Patricia, me falta verlo, no desde,
santos, son sabios, saben muchísimo porque son indígenas. No, son culturas muy ricas que se han devaluado, las hemos devaluado y la televisión las ha devaluado de una manera grave, diría yo, realmente grave. Y ahí es donde de la que no he hablado, de la televisión pública, es fundamental. Y de lo que yo trataba cuando trataba, por ejemplo, en la barra de niños y niñas para Canal 11, hacíamos unos pequeños documentales sobre diferentes niños y niñas de la República Mexicana y lo balanceábamos tantos niños, tantas niñas del norte, del sur. Y un día viendo al equipo de producción que estaba ahí, les digo, oigan, pareciera que todos los niños y niñas de México son de clases medias, bajas a bajas. ¿Dónde están los niños de Santa Fe? También son niños. ¿Dónde están las niñas que viven y que van a escuelas privadas de monjas? Porque no están en nuestros documentales de la niñez mexicana. Entonces existe también esa mirada desde lo público que hace a un lado a estas clases altas, medias altas, como que de ellas no tenemos por qué hablar. Tenemos que hablar, que somos todos juntos, somos México, esta comunidad. Y lo interesante para mí de los medios audiovisuales es precisamente el crear comunidad, el dar puntos de vista que le hagan uno reflexionar de, esto es de otra manera, no tenemos nada más que mostrar, que narrar, que nos ayude a entender quiénes somos hoy, no qué pasó entonces, que desde ese momento ya está, todo ese imaginario ya viene hipermasticado, porque todo tiene un contexto político y una función política. Entonces, ahora, ¿por qué tenemos que estar con el mismo bolo alimenticio dándole vuelta y no podemos crear una nueva narrativa, un nuevo imaginario para un nuevo México? ¿Cómo aprender a representarnos? ¿A narrar nuestra experiencia? ¿Cómo hacer relevante el peligro de la historia única? Yo no digo que solo exista cierto tipo de cine o cierto tipo de televisión, pero es importante que haya de todo, que la gente pueda ver de todo, desde un cine comprometido hasta una televisión lo más comercial, pero tenemos nosotros que aprender a representarnos. Y también pienso que ahora ya no podemos permitir que se siga contando la misma historia desde el mismo punto de vista, por llamarlo de alguna forma. Sigue siendo mayoritariamente hombres de cierta clase social los que están, por ejemplo, decir algo en el sector empresarial, pero también hay mujeres y hay que destacar esa participación y también hay que destacar la participación de los obreros y las obreras que permiten que estos hombres estén donde estén. Vamos, si contamos todos los puntos de vista y hacemos una reflexión desde la política, desde la economía, desde las humanidades o desde el drama humano, en el caso de una narrativa de ficción como tal, creo que podemos ir modificando esta manera de vernos, podemos ir modificando esta manera de vernos en la historia y ocupar otro lugar, en la de ahora, en nuestra historia, en nuestra narrativa y nuestro imaginario de hoy. ¿Cómo ampliar la mirada para esta representación, estos imaginarios, esta narrativa? Es bastante complicado. Es fundamental la política pública. O sea, tiene que haber una política pública que exija que en el audiovisual haya contenidos para todos los públicos, todas las edades, todos los niveles sociales y que sea producción nacional, producción propia. No podemos construirnos a partir de imaginarios importados de otros lugares. Qué bueno que los vemos, qué bueno que están, me parece sensacional. Yo no estoy a favor de la censura de nada, pero tenemos que tener una política pública que diga, perfecto, pero ¿de dónde está el cine de fantasía, de ficción, de lo que quieran? Para niños, para indígenas, para estos, para el otro. El empuje de la necesidad de ganancia, la ambición de ganar y acumular, invertir, es tan grande, es un monstruo que va tirando gente en el camino, va tirando grupos, identidades, para ir pudiendo vender más televisores, más esto, más coches, más celulares. Entonces se tiene que poder, desde una política pública, dar sentido a todo este audiovisual.
el avance de las tecnologías, las narrativas mediáticas y la necesidad de diálogos intergeneracionales. ¿Es posible renovar los imaginarios? Hola, mi nombre es Iguapa, soy de República Dominicana, actualmente vivo como migrante en Estados Unidos, soy música y me dedico a hablar sobre racismo, sobre género y sobre otros temas de política en mis redes sociales. Como persona no binaria me dedico a también educar sobre la transfobia y sobre las diversidades sexogenéricas. Y a través de las redes sociales, no solamente he aprendido, sino también me he visto con la posibilidad de enseñar a otras personas y, bueno, crear esas posibilidades de encuentro, de reimaginarnos. Y para mí es un placer estar aquí y poder hablar de eso. Experiencias de vida ausentes. ¿Cómo fueron representadas en las industrias culturales? Pues directamente, cuando hablan de imágenes, me voy a los libros, ¿no? Cuando hablamos de historia, siempre estamos en los libros de historias, que hay en esas historias, que hay en esos recuentos. Y, y bueno, muchos primero no tenían imágenes, por lo que nos dejaban mucho a la imaginación, a la posibilidad que se encuentra después de las palabras, ¿no? Es como lees un libro, tu historia favorita, pero como no tiene imágenes, pues solamente queda imaginarlo, ¿verdad? Y luego llegan las imágenes y muchas de esas imágenes no incluían ciertos rostros. No había personas negras, o si había, eran personas negras retratadas con estereotipos, como las imágenes en el sistema de casta, que si vamos a estas imágenes tenían como un catálogo de personas, decían blanco, más negro, daba un gato. Esa era la única representación que había de personas racializadas. Y ya luego, pues se transforma en algo un poquito más problemático. Cuando surge el blackface, por ejemplo, durante la época del Jim Crow, de la segregación racial, pues había personas negras en los escenarios, pero esas personas negras también reproducían los estereotipos. Se pintaban la cara de negro con el carbón, se burlaban de sus propios hermanos y así se continuaba esa reproducción, ¿no? Porque esas personas para poder sobrevivir tenían que también hacer lo mismo que hacían las personas blancas, porque si no nadie quería ver a un negro en el escenario porque no tenía nada de divertido. Las personas blancas solamente vivían para consumir, ¿no? Iban a los teatros a consumir ese tipo de imágenes, no solamente de imágenes, sino también de sonidos, ¿no? Porque también iban acompañados de música. Fue justamente como el blackface como industria da forma a lo que conocemos como cultura pop, ¿no? Fue la forma más popularizada de cultura. Cuando Estados Unidos iban a Europa, hacían blackface. Cuando hubo el primer encuentro entre Japón y Estados Unidos, llevaron una compañía de blackface. Y es súper interesante porque esa fue la primera imagen justamente que tenían los otros países de las personas negras. El primer encuentro que tuvieron con las personas negras fue a través de un estereotipo, de una burla, de una parodia. Y esas son las imágenes que nos quedan. Al principio no teníamos nada y cuando comenzamos a tener eran ese tipo de imágenes. Entonces yo no creo que es que falta imágenes, es que tenemos unas que no son las apropiadas a veces, por lo menos en el caso de las personas racializadas. ¿Qué impacto existe al replicar imaginarios plagados de estereotipos? ¿Se puede hablar de intención buena o mala? Cuando escucho la palabra intención, es muy interesante la palabra intención, por lo menos cuando hablamos de activismo y eso, usualmente se dice impacto sobre intención o intención no es igual a impacto, porque usualmente la gente no tiene malas intenciones. En el grosso de las cosas, de forma general, hay muy pocas personas que son realmente malas.
Pero eso no significa que el impacto que se tenga sea realmente bueno o positivo o que, ¿verdad?, nos haga sentir bien. Y muchas veces eso viene de la ignorancia, de la forma en que crecimos, en que fuimos educados. Lo mismo pasa con la transfobia, pasa también con el racismo. En mi país, por ejemplo, ¿cuántas personas yo no he conocido que dicen, yo no soy racista? Y entienden que el racismo es algo malo, por eso dicen, yo no soy racista, pero luego dicen una cosa que dices como, pero eso es racista. Por ejemplo, decir cosas como, eres bonita para ser negra, o eres una negra bonita, o ay, mira, eres una negra fina. Son cosas por el estilo que ellos no lo ven como malo, porque en el contexto en que crecieron, eso era algo, de hecho, era visto como bueno, pero no deja de ser malo o no deja de ser racista. Entonces ahí es cuando te pones a pensar, sí, las intenciones importan, pero no importan tanto como el impacto. A veces es muy injusto ver al mundo solamente por las intenciones. Tal vez no sea mi intención causar daño, pero tal vez ese no es el resultado. Y comenzar a verlo desde ahí es como algo más retrospectivo, más introspectivo, yo también diría incluso esa autocrítica de decir, bueno, es posible que aunque yo no tenga en mi cabeza la idea de causar daño, pues tal vez yo esté haciendo daño. Y eso nos permite ver más allá de nosotros, también ver al punto en que se extienden nuestras acciones y el punto en que nos situamos en la historia también. ¿Qué papel jugamos en la historia? Los imaginarios se crean al privilegiar ciertos relatos y representaciones sobre otros. Son una multiplicidad de relatos que escapan de la representación única. ¿Y si la evolución de los imaginarios radica en la accesibilidad a las industrias culturales? ¿Quiénes siguen sin acceso a lugares de toma de decisión? Justamente hace unos meses surgió mucho el tema de la representación y que si Black Panther, que si los héroes negros, que si Coco, que si Encanto y esta cuestión de la diversidad. Y viéndolo desde esta perspectiva, yo vi dos puntos muy interesantes que se encuentran. O sea, es otra vez la dualidad. Es que nunca hay una historia única. Siempre hay dos o más varios puntos de encuentro. Es como imposible reducir a la historia. Y sí existen dos dinámicas en esto de la representación, de reimaginarnos o de cómo se cuenta la historia y de las versiones de la historia que nos quieren imponer. Por un lado, tenemos la que nunca cambia, que la derecha nos quiere imponer esta realidad de que a las personas trans son niños mutilados, o que las personas trans son depravados, o que las personas negras no saben nadar, pero también hay otro problema que está sucediendo en nuestros propios círculos, que está generando también ese problema de la historia única, y viene justamente con la representación. Pero yo no diría que la representación es el problema, sino cómo nos dirigimos a ella. Y un problema muy común que estoy viendo, y que no solamente yo, lo estamos viendo muchas personas, y que no es tan fácil de verlo a simple vista, es la tokenización. De tomar a uno o dos de esos elementos y ponerlos ahí y no cambiar nada. Es básicamente reproducir los mismos estereotipos, las mismas dinámicas, pero cambiarles el nombre o cambiarles la cara. Es como el típico feminismo, lo que llaman feminismo girl boss. Así tenemos a la jefa de la compañía que es feminista, se viste de rosa, se pone sus tacones Louis Vuitton, es súper genial, pero sigue reproduciendo las mismas dinámicas, sigue explotando a otras mujeres, sigue creando esas dinámicas de explotación y opresión. Tenemos a una mujer representándonos, pero el sistema sigue siendo el mismo, solamente ha cambiado de cara. Entonces, ese es uno de los problemas que se presentan con la representación, porque lo que hace el sistema para representar su historia de la manera que le conviene es tomar de los grupos, de las comunidades oprimidas y mostrarlos a su manera. Y eso es lo que llamamos cooptación. Y es muy fácil desde esas empresas, esas compañías, cooptar el lenguaje revolucionario.
O el mismo Barack Obama, que fue el primer presidente negro y probablemente sea el último. Pero él incluso con toda su negritud y con todo su discurso de Black Power, liberación negra, él seguía reproduciendo los mismos discursos, o sea, seguía cometiendo crímenes de guerra, alcanzó números increíbles en cuestión de deportación. Y uno diría, bueno, es una persona negra, algo debe haber sido diferente. No, realmente nada fue diferente, lo que cambió fue la cara. Y era muchísimo más fácil que las personas negras justificasen lo que lo que hizo o hacía Barack Obama porque era negro. Lo veían como más, bueno, hay más posibilidad. Entonces, ese es el resultado que tenemos. Nos desviaron el recuento de la historia. Pero también está la posibilidad de crear esos archivos alternativos, que a mí me gusta llamarlos así, ¿no? Esa posibilidad yo no diría de crear una historia nueva o diferente, sino de esa perspectiva que ya existe, pero que no ha sido escuchada. Entonces, a mí me gusta llamarle, no digo que soy la única persona que le llama así, los archivos alternativos. Y hay muchísimas formas, y tal vez son imágenes que no vemos todos los días, no se encuentran en los libros, tal vez no los vemos siempre en la televisión, pero están ahí. Y están siempre. Eso es súper, es lo rico. Yo di un taller sobre la historia del reggaetón, y desde una perspectiva más revolucionaria, por decirlo así. Es muy interesante lo que hay detrás del género que amamos, porque Bad Bunny o porque Karol G, toda esa gente es súper wow. Es muy interesante cuando tú oyes a Ivy Queen hablar de cómo el reggaetón es un género de la revolución, que es el género de la gente negra que goza, que es un género que habla en contra de la policía, que es un género que habla en contra de la criminalización de las personas negras. Todo eso estaba ahí y tal vez muchos no lo sabíamos. Eso quiere decir que sí hay una versión de la historia que todavía no estamos escuchando, pero que está ahí. No es que tengamos que crear una versión absolutamente nueva, ya está ahí. Es justamente cuando se habla de escuchar las voces que no siempre son escuchadas. Sí, seguro hemos oído el moto este que se oye mucho, dar voz a los que no tienen voz. Todo el mundo tiene voz de una u otra forma, todo el mundo es capaz de expresarse. El problema es que hay los espacios donde hay más posibilidad de expresarse, a esos espacios no tenemos acceso. Ese es el problema, ¿no? Y eso es lo que llamamos representación, el acceso a esos espacios. Entonces, yo creo que comenzar a verlo desde ahí, la representación en cuestión de accesibilidad a esos espacios, es lo que nos va a dar la posibilidad de crear ese archivo alternativo, de guardarlo y decir, mira, ya tenemos esto. Y se sigue creando, sigue evolucionando. Porque los de la derecha y los de la derecha que pretenden ser de izquierda siguen evolucionando, van a cambiar su forma de discurso, porque tal vez hace 100 años la derecha no hablaba de personas trans. Hace 100 años no había mujeres presidentas de compañía, pero la derecha existía y sigue existiendo hoy, porque nos hemos creído el cuento de que la derecha va a dejar de existir, va a seguir estando, lo que pasa es que va a cambiar. Como cambian todas las estructuras, como cambia la blanquitud, como cambia el racismo, como cambia el clasismo, todos esos sistemas van cambiando, van evolucionando, no son estables. O sea que lo que hizo el discurso fue acoplarse a cómo el sistema, y creo que también necesitamos un poco de eso, analizarlo de esa manera y ver cómo no podemos quedarnos estáticos, nada es estático, y la forma en que nos representamos también debe cambiar. Imaginarios que desencajan del canon. ¿Qué sería posible si las poblaciones históricamente marginadas tuvieran accesibilidad en estos espacios? Wow, pienso en eso porque todos lo hemos pensado alguna vez, ¿no? ¿Qué pasaría si yo pudiera? O si pudiéramos, ¿no? Y yo siempre me llevo a pensar en los niños. El cambio tan grande que tendrían las infancias. La vez que comenzamos a vernos representados, sea de forma positiva o negativa, fue desde la niñez. Muchos de nuestros problemas con cómo nos vemos y vemos a los demás. Yo me imagino esos niños, por ejemplo, algo tan sencillo como, no sé, Black Panther, la película esta de Wakanda. Yo me imagino todos esos niños negros, y niñas negras y niños negros en general, niños racializados en general, que dicen, wow, estoy viendo un superhéroe negro. Bueno, o sea,
no tiene como nada negativo, lo que asociamos con la negritud de forma negativa. Y yo veo a esos niños y digo, wow, tienen una representación positiva a la que van a llegar y dicen, yo quiero ser como ese superhéroe. Y lo mismo me lleva a esto de la cuestión de la sirenita. ¡Ay, qué genial! Honestamente, cuando anunciaron la película La Sirenita, yo estaba como que, hay otra película de La Sirenita, ya, eso qué importa. Y luego en TikTok comenzaron a subir las reacciones de los niños. Yo me puse a llorar. Yo dije, esta película ya la tengo que ver. Oye, ¿qué me importa que Disney sea una empresa multicapitalista, multimillonaria? En ese momento yo solamente pensé en los niños. Entonces, imagínate si fuera de todo esto, una empresa que no fuera como Disney o, no sé, alguien independiente, hiciera eso mismo, tuviera suficientes recursos para hacer algo tan bonito, el cambio tan radical. No solamente tendríamos una representación positiva, sino una representación nacida de esa positividad. No es una representación que nace de la explotación, sino que nace justamente de un espacio seguro, porque si vemos la representación como acceso a espacios, yo imagino que esos espacios deben ser seguros. A eso quiero llegar, a crear comunidades, acceder a esos espacios y tener la posibilidad de crear esas comunidades que nos permitan representarnos de manera positiva, crear ese cambio para las infancias. Imagínate qué pasaría. Las posibilidades son tan grandes. Es que yo me lo imagino y se me llena el corazón así como de hormiguitas, de gusanitos, se me mueve todo. Es increíble la posibilidad, la extrema posibilidad de crear un mundo donde las infancias sean felices. Y también entender que las infancias también son una categoría de opresión. Y la manera en que muchas veces nos oprime a nosotros es a través de la infantilización, porque entendemos a los niños como que no son inteligentes, que son muy débiles, merecen esa protección. Y entender de que si queremos un mundo bueno en general, un mundo que no sea un mundo fuera sin racismo, un mundo sin explotación, un mundo sin transfobia, sin misoginia, sin patriarcado, ese es el mundo que tenemos que crear para los niños. Imaginarios que nos representen, imaginarios millennial, centennial, imaginarios que nos develen otras formas de ser en el mundo. O sea, yo soy lo que llaman un millennial. Y bueno, yo crecí viendo Dragon Ball, series como China la princesa guerrera, que recuerdo que las daban en el canal 11 ya de Santo Domingo. Y con eso fue que yo creí, yo todavía hoy, día de hoy, soy muy fan de Sailor Moon. Wow, de verdad, yo amo a Sailor Moon. Y ahora que lo preguntas, tiene que ver mucho justamente por cómo daban esa sensación de seguridad. Pero la nueva que hicieron, que es el remake, pues Sailor Moon tiene 14 años. Ahora en esta serie ya no son primas, sino que son novias. Y una de ellas es no binario. Oh my God, ¿verdad? Es como que van cambiando las cosas y la representación de esas personas se ve de una forma más positiva, más aceptable, y lo que lleva a justamente las personas de estas nuevas generaciones a ver, wow, eso es algo que yo quiero ser, algo que yo puedo tener. Y la posibilidad de ver si hay, eso es maravilloso, ¿no? Comienzan a salir series de infantiles más inclusivas. Por ejemplo, cuando salió Disney XD, salieron muchas series súper inclusivas en cuestión de raza, en cuestión de género. Pero mi primera reacción fue, wow, pero imagínate un niño de 8 años decir, wow, qué bueno. Un niño trans en la tele, wow, qué bonito. Entonces va a la escuela, conocen un compañerito trans y todo sale muy bien. Porque la representación que tiene de las personas trans es positiva. Porque también es el hecho de que no solamente es como somos tratados, sino como tratamos a los demás. Eso también está influido por la representación. Aprender a mirar distinto no es fácil. Los imaginarios hablan de experiencias singulares de los cuerpos, de los territorios. La mirada no es estática. La mirada se sitúa, muta. A ti, ¿qué imagen te falta hoy?
Acabas de escuchar Imagen Latente, el podcast del Centro de la Imagen. Este episodio fue creado gracias a las dos personas invitadas, Patricia Arriaga y Siguapa Rubio, quienes compartieron su palabra y experiencia para imaginar esos otros mundos posibles. Yo soy Eve Alcalá González, realicé la producción, dirección, montaje y voz en off. Elena Castillo realizó la edición del sonido, diseño y producción sonora desde la ciudad de Puebla. Evelyn Cabrera Torres realizó las transcripciones de las entrevistas. Joan Trujillo, directora del Centro de la Imagen, dio seguimiento a la creación de este podcast. Gracias por escuchar.